La Llorona del Río. Había una vez un pequeño pueblo mexicano rodeado de montañas y ríos, donde reinaba la tranquilidad durante el día, pero al caer la noche, una oscura presencia inundaba las calles. Los lugareños susurraban sobre la triste y aterradora leyenda de La Llorona. Según la historia, había sido una mujer hermosa y joven llamada María. Ella se enamoró de un apuesto hombre y juntos tuvieron 2 hijos. Pero el hombre abandonó a María por otra mujer, dejándola desolada y llena de ira y dolor. En un ataque de locura, María tomó a sus 2 hijos y los llevó al río cercano, donde los ahogó sin piedad. Al darse cuenta de la gravedad de sus acciones, María lamentó su decisión y se arrojó al río, pereciendo en sus turbias aguas. Desde entonces, se decía que su espíritu atormentado deambulaba por las calles del pueblo y por las orillas del río, buscando a sus hijos y a cualquier niño que pudiera encontrar para reemplazarlos. Su lamento desgarrador se escuchaba en las noches más oscuras, y aquellos que tenían la mala suerte de encontrarse con ella se decía que eran arrastrados hacia las profundidades del río, condenados a vagar eternamente junto a ella. Una noche, en el corazón del pueblo, una joven llamada Ana se encontraba caminando sola cerca del río. Era una noche sin luna, y una espesa niebla envolvía el aire, haciéndola sentir una extraña sensación de inquietud. De repente, un lamento lastimero resonó en la oscuridad, seguido por el sonido de arrastrar cadenas. Ana se giró y vio a una mujer vestida de blanco, su cabello largo y desaliñado cubriendo su rostro. La figura se acercaba lentamente, susurros ininteligibles salían de su boca. Ana, paralizada por el miedo, no podía apartar la mirada. La mujer fantasmal extendió sus brazos hacia ella y dejó escapar un grito desgarrador. Ana, dominada por el terror, intentó huir, pero sus piernas se sentían pesadas como plomo. La mujer acercó cada vez más, su lamento llenando el aire. Justo cuando la figura estaba a punto de alcanzar a Ana, un anciano sabio del pueblo, quien había escuchado el horroroso lamento, llegó al rescate. Portaba un collar de dientes de ajo y sostenía un crucifijo en su mano. Mientras se acercaba, rezaba en voz alta y rociaba agua bendita en dirección a la Llorona. La mujer fantasmal emitió un grito agudo y se desvaneció en el aire. Ana cayó al suelo, temblando y agradecida de haber escapado de aquel encuentro macabro. Desde ese día, Ana nunca más se aventuró cerca del río durante la noche. El nahual del pueblo olvidado. Había una vez un pequeño y aislado pueblo en México llamado Chochitlán. Aunque alguna vez floreció en riqueza y alegría, con el tiempo, la prosperidad se desvaneció y el pueblo cayó en el olvido. Rodeado de un denso bosque, Chochitlán parecía estar atrapado en el tiempo, sus habitantes viviendo con una persistente sensación de melancolía. La leyenda cuenta que el origen de su desgracia se remonta a una época en la que un poderoso chamán llamado Mateo habitaba en el pueblo. Mateo, conocido por su sabiduría y habilidades místicas, era temido y respetado por su capacidad de transformarse en el temido nahual, una criatura mítica con forma de jaguar. Durante años, Mateo usó sus poderes para proteger a Chochitlán de los peligros que acechaban en la oscuridad del bosque. Sin embargo, la sed de poder comenzó a corroer su corazón, y en su búsqueda de un poder aún mayor, se adentró en territorios prohibidos. Allí, descubrió un antiguo altar oculto, adornado con extraños símbolos y ofrendas. La codicia se apoderó de Mateo y decidió tomar para sí el poder de aquel altar. Sin embargo, sus acciones desataron una maldición ancestral que cambiaría el destino del pueblo. La noche en que Mateo se atrevió a profanar el altar, una tormenta feroz estalló sobre Chochitlán. Los truenos rugieron y los relámpagos iluminaron el cielo como advertencia de la ira de los dioses. Al amanecer, los habitantes de Chochitlán descubrieron el cuerpo inerte de Mateo, desfigurado y transformado en un nahual malévolo. Su espíritu quedó atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, condenado a vagar por el bosque oscuro para siempre. Desde entonces, cada noche de luna llena, el espíritu de Mateo se materializaba, acechando a los residentes de Chochitlán. Los lugareños vivían con el constante temor de ser la próxima víctima del nahual.
Susurros terroríficos llenaban las calles mientras el viento aullaba en la noche. Las historias de encuentros escalofriantes con la bestia se transmitían de generación en generación, alimentando la paranoia y el miedo. A medida que pasaban los años, Xochitlán se convirtió en un pueblo fantasma, donde solo los valientes se atrevían a permanecer. Las casas estaban abandonadas, las calles desiertas y el bosque se tragaba lentamente los restos de lo que alguna vez fue un lugar próspero. Hoy en día, se dice que el espíritu del Nahual de Xochitlán sigue vagando por el bosque, sediento de venganza y atrapado en un ciclo interminable de oscuridad. A pesar de que el pueblo fue olvidado por el mundo exterior, la leyenda de El Nahual del Pueblo Olvidado sigue viva y los valientes aventureros que se adentran en sus terrenos prohibidos pueden escuchar el aullido lastimero de la bestia y sentir su mirada feroz clavada en sus almas. Así termina la historia de El Nahual del Pueblo Olvidado, una leyenda mexicana que demuestra cómo la ambición y la codicia pueden desencadenar consecuencias aterradoras. Recuerda que en las sombras de lo desconocido, acechan criaturas de la noche que pueden alterar el curso de la realidad. La mulata de Córdoba. El viento soplaba con fuerza aquella noche en la antigua ciudad de Córdoba. La luna se ocultaba tras nubes tenebrosas, proyectando sombras danzantes por las calles empedradas. La historia que se cuenta en susurros aterradores se remonta a los días en que México era una colonia española. Dicen que en aquel entonces existía una mujer de singular belleza y mirada enigmática llamada María. Su piel morena como el ébano y su pelo oscuro como la noche cautivaban a cuantos la veían. Pero, a pesar de su encanto, los lugareños la temían, pues aseguraban que María tenía pactos con las fuerzas oscuras. La gente murmuraba que María practicaba la brujería y que había vendido su alma al diablo. Se decía que en las noches sin luna, ella se transformaba en un ser infernal con garras afiladas y ojos ardientes como brasas. La llamaban la mulata de Córdoba. Los relatos contaban que, en su afán por mantener su belleza eternamente, María se dedicaba a realizar rituales macabros. Durante la oscuridad de la noche, visitaba los cementerios y desenterraba cadáveres. Con sus manos pálidas y frías, arrancaba sus corazones para beber su sangre, creyendo que así rejuvenecería. La mulata de Córdoba solía recorrer las calles desiertas de la ciudad en busca de nuevas víctimas. Aquellos infortunados que se cruzaban en su camino quedaban petrificados de miedo al ver su figura espectral. Se decía que, al contacto con su piel, los infelices se marchitaban como flores envenenadas. El terror se apoderó de la ciudad y nadie se atrevía a salir de sus hogares después del anochecer. Los habitantes vivían en constante temor, escuchando los lamentos y súplicas de las almas que habían caído en manos de la mulata. Córdoba se convirtió en un lugar maldito, cubierto por una sombra que parecía no tener fin. Sin embargo, el destino guarda sorpresas para todos. Una noche, un valiente joven llamado Alejandro decidió desafiar el terror que asolaba la ciudad. Armado de valor y curiosidad, se adentró en las sombrías calles de Córdoba en busca de respuestas. Caminando con paso decidido, Alejandro llegó hasta la antigua casa de María. Puertas y ventanas crujían al ritmo del viento mientras él penetraba en el oscuro interior. Allí, en una habitación oculta, encontró un antiguo libro lleno de conjuros y hechizos prohibidos. Mientras hojeaba el libro, una sombra se alzó detrás de él. Era la mulata, con su rostro envejecido y su mirada llena de malicia. Sin embargo, en lugar de atacarlo, María comenzó a reír. «Joven imprudente, ¿crees que puedes desafiarme?», susurró con voz temblorosa. Alejandro, sin dejarse intimidar, respondió: «He venido a detener tus actos malvados y liberar a esta ciudad de tu tiranía». En ese instante, comenzó a recitar un conjuro que había encontrado en el libro. La mulata de Córdoba soltó un grito desgarrador mientras su figura se desvanecía en el aire. En el mismo momento en que María desaparecía, la ciudad se llenó de luz y las almas atrapadas encontraron la paz. Desde aquel día, la leyenda de la mulata de Córdoba se desvaneció, convirtiéndose en un relato olvidado en los rincones más oscuros de la historia. Sin embargo,
Dicen que su espíritu aún acecha en las noches más sombrías, recordando a los valientes que osen desafiarla.